Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer saludarles, como siempre, nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Les habla Ernesto López, bienvenidos a este viernes, como siempre. Viernes donde tenemos temas muy puntuales, de muchos análisis, sobre todo también de muchas recomendaciones. Entonces, ¿es necesario que la CEPAL me venga a decir a mi casa que yo necesito cambios estructurales? No, el asunto es ¿qué estructuras hay que cambiar? Yo no tengo nada en contra de Astor Escalante, es más una persona que yo le he tenido aprecio, lo dije anteriormente en este programa, qué lástima que se había prestado a un proceso viciado que ponía en peligro inclusive nuestra democracia. Aquí nos están queriendo dar con atol con el dedo, echándole la culpa a otras causas, cuando el gran hueco que tiene ese barco que se llama El Salvador es la deuda, la falta de inversión, la falta de crecimiento. Y señores, el barco se está hundiendo, aunque no nos guste. ¿Y saben quién fue el primero que abandonó el Costa Concordia? El capitán Schettino. Ojalá no suceda aquí, ¿verdad? Y a mí me gustaría cambiar un poquito el término tomador por el término timador, porque aquí a eso nos hemos dedicado en la clase política, a timar al pueblo, a engañarlo, a buscar enemigos y culposos diferentes a lo que es la realidad. No podemos culpar a aquel que no siente confianza en su país para que venga a arreglar, a arriesgar su capital, su vida y su integridad. Yo les quisiera decir a aquellos a quien les llamaron ratas, hay casi 3 millones de ratas salvadoreños que se han ido de este país. Y es una tragedia llamar rata a alguien que quizás es el mejor elemento que tiene El Salvador, que ha tenido que irse por falta de oportunidades, ha tenido que irse por falta de confianza en un sistema. ¿Qué contribuye el estar resonando ese tipo de posiciones frente a una actitud propositiva que puede hacer Alfredo Menelao? Es muy sencillo, en que nos alejemos de las rocas, en que empecemos a hacer los cambios estructurales que mencionaba Dagoberto. Yo sí creo que aquí en El Salvador se están pagando salarios bajos. Puerto decía, esto es una tormenta, yo creo que es un huracán, ya pasó de categoría la tormenta, y la veo venir. Hay dos lecturas. El verdadero acuerdo de Casa Presidencial no era la Corte Suprema de Justicia, era la Fiscalía. ¿Qué sirvió todo ese desgaste? ¿De qué sirvió meter al país en esta vorágine, acercarlo a la roca? Yo digo que a la roca, darse con la roca. Pregunto, ¿de qué sirvió? Absolutamente nada, a menos que en el acuerdo hayan entre líneas que nosotros no las podamos ver, y yo creo que el tema fiscal es uno de ellos. Porque los que estaban negociando no eran niños de teta. ¿Dónde están los tanques de pensamiento? ¿A dónde están las asociaciones de abogados? ¿A dónde están todos los analistas que hemos aceptado de alguna manera ese acuerdo? Y yo no he visto que nadie haya cuestionado ese acuerdo. ¿Dónde están los tanques de pensamiento? ¿A dónde están las asociaciones de abogados? ¿A dónde están todos los analistas que hemos aceptado de alguna manera ese acuerdo? Y yo no he visto que nadie haya cuestionado ese acuerdo. Y ese acuerdo fue firmado por los partidos políticos. Es que el tema de fondo es que lo importante aquí no es hablar de personas, sino de perfiles. Es cierto todo el tema del poder, por eso es importante que la persona que se designe tiene que ser una persona ecuánime, una persona, dijéramos, razonable, que sepa, porque un loco ahí, uno que se le sube el poder a la cabeza, puede generar mayor desestabilidad.
Yo creo que los pesos y contrapesos hay que seguirlos manteniendo. Hombre, yo creo que ese es ver con una miopía el tema de la fiscalía. Yo no entiendo, quiero terminar solo. Yo sí creo que el perfil es vital. El perfil del futuro fiscal, incluyendo a Astor, porque si el tema no es de personas, sino de procedimiento, porque eso es lo que al final estaba. Astor está en una disyuntiva y yo conozco a Astor Escalante. Es una persona que nadie puede dudar de su capacidad intelectual, lo tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le cuestionó a Astor? La forma de cómo lo eligieron, no a la persona. Entonces yo creo que Astor está ahorita tomando una decisión que solo a él le va, es su íntima convicción poder decidir. Astor, yo apelo a tu sensatez, a tu olfato, a tu ecuanimidad, para que la decisión que vayas a tomar sea la más correcta. Y a mí me gustaría que Astor saliera en caballo blanco de esto, porque es una persona valiosa, y no me gustaría verlo dañado por una cuestión que tal vez él se prestó a eso, pero tiene ahorita la capacidad de recuperar esa posición. Este país se hunde. Eso lo deben entender los oligarcas, los empresarios, burgueses, si todavía hay, pero también el movimiento popular. Fíjate, si hay algo importante en esta coyuntura es la capacidad para construir un movimiento político contra el hambre, y cuyo establecimiento y funcionamiento requieren precisamente de un fiscal que no sea independiente. De eso requiere. Estamos hablando del régimen. Por favor, vos en tu cabeza, diferencia con rigor el sistema y el régimen. El régimen siempre es la manera como funciona el sistema. Y cuando hablan de independencia, ¿pero independencia de qué? ¿De qué independencia? ¿De qué? ¿A qué se limita el alcance de la independencia? ¿Sí, la independencia de los partidos, del poder económico, dijéramos, a mí nunca me ha preocupado los títeres, me preocupa el titiritero, el que yo no veo, el que ala el hilo. Ese es el que hay que ver en realidad detrás de quién está jalando esos hilos. Esos son los que no alcanzamos a ver. Estos son puntas del iceberg. El problema, insisto, lo seguimos aceptando que las cúpulas partidarias definan los destinos de este país. ¿Deben o no elegir a Astor Escalante a criterio de ustedes? Es que no es cuestión de personas. Es que vuelvo a insistir, esa es, dijéramos, la pantalla para poder entrar a los demás. Que en el tema del perfil del fiscal se debe realmente de buscar a una persona que tenga un conocimiento del derecho, que le permita tener un talante y un talento de fiscal. O sea, no es cualquier abogado. A mí por eso es que me hace un poco de ruido cuando alguien dice, es que como alguien ya ocupó un cargo es el idóneo. ¿Y quién le ha dicho a usted que el hecho de haber ostentado un cargo le da credenciales para ejercerlo? Sí, y no me refiero al caso de Astor. En relación a la pregunta de esta mañana, la razón y la importancia del por qué los partidos políticos es básica. El fiscal es el control de la legalidad en el país. Al fiscal le compete el control incluso político de todo el aparataje del Estado y de los particulares. Es el que tiene el monopolio de la acción penal. Por lo tanto, creo que de suyo cae el hecho de decir por qué los partidos políticos tienen especial interés, creyendo que el que pueda hacer lo van a poder controlar. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.